Vivimos en medio de un mundo marcado por una abundancia de mensajes. Todos te dicen qué hacer. Hasta te cae gordo, ¿no? Tu mamá te dice qué hacer. ¿No? Todo el mundo te dice qué hacer. TikTok te dice qué hacer. Instagram te dice qué hacer, qué comprar, qué está bien y qué está mal. Y todo el mundo tiene una opinión. Esto debería ser así, esto debería ser así. No, que no debes celebrar Navidad. No, que sí debes celebrar Navidad, etcétera, etcétera. Hay muchas voces, pero no solamente para cosas superfluas, incluso para cuestiones importantes en nuestra vida, hay muchas voces que te pueden desorientar. De hecho, este mundo está desorientado con tantas voces que ofrecen significado, que ofrecen esperanza. Y en medio de este mundo así, ¿verdad? El corazón de cada ser humano, incluidos nosotros ahí, tenemos dificultades en discernir, es la palabra, discernir, identificar claramente, digamos, hacia dónde debe estar dirigida mi vida, en qué ocuparme, cuál es el propósito de estar aquí, por qué tengo que ir a la escuela, yo ni quiero ir, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir al trabajo? Sí, ya me acordé, a las deudas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer y por qué hacerlo? Y entonces yo tengo que tener claridad, aún desde muy jovencito, tener claridad de en dónde voy a usar mi vida. Que se me vayan ahí los minutos, los días, los meses, los años, ¿verdad? Acabamos un año más. ¿Y qué pasó este año? ¿Qué hicimos? ¿A dónde lo invertimos? Ese es el punto. Y tenemos que decidir claramente. Mira, los años se pasan volando. Los jovencitos creen que van a durar toda la eternidad. Y no, ¿verdad? Te dije, los adultos, nos damos cuenta que somos adultos cuando ya somos adultos mayores. No puede ser, ¿verdad? Tenemos que tener discernimiento. Entonces, nuestro corazón manifiesta esa necesidad de saber qué hacer. Y entonces es mejor que alguien que ya encontró significado en su vida, que ya encontró en qué invertir su vida y que ya lo está haciendo, ya lo hizo, es más, pues venga y nos testifique, nos diga, mira, yo estaba como tú y entonces pasó esto y esto y esto y aquí yo encontré el propósito para mi vida. Eso es un testigo. Entonces, Juan el Bautista, que es ese testigo enviado, nos va a servir hoy a nosotros como ese guía, digamos. Es un testigo para nosotros de cómo vivir una vida con propósito, una vida orientada en las cosas que sí valen la pena y no en cosas que se pierden. Entonces, este testigo nos va a llevar la mirada, a dirigir la mirada hacia la luz verdadera, la luz verdadera. Entonces, dice el texto aquí, nuestro texto en Juan, capítulo 1, ahora vamos a ir del 6 al 8, y entonces Juan dice, después de que habló de la luz y que Jesús es la luz de la vida, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cada vez que veas Juan en el Evangelio de Juan, no es Juan el apóstol, no es Juan el que está escribiendo. ¿Te acuerdas que te dije? Nunca aparece él su nombre, nunca pone él su nombre para referirse a él. Cuando habla de un Juan, es Juan el Bautista, y en algunas versiones se traduce Juan, Jonás, el papá de Pedro, y en lugar de Jonás dice Juan, porque es la misma raíz de la palabra, y Jonás y Jonathan incluso es el mismo nombre Juan, ¿ok? Pero cuando dice Juan, es Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, este pasaje nos va a llevar a considerar cómo Dios utiliza a personas
para mostrarnos la luz, para mostrarnos a Jesús. ¿A quién le compartieron de Jesús un día? O sea, llegamos porque alguien nos mostró la luz y dijo, mira, yo he vivido esto en la vida cristiana y te lo comparto y y él fue testigo para ti. Bueno, este pasaje nos va a invitar a considerar cómo Dios utiliza a diferentes personas y cómo responde nuestro corazón ante un testimonio que apunta a Cristo Jesús. Entonces, la pregunta el día de hoy es, ¿cómo usa Dios a sus testigos para orientarnos en esta vida? Tú necesitas escuchar la voz de personas que tienen un propósito en su vida y que saben invertirlo en lo que es importante. Y no hay nada más importante que invertir tu vida en Dios. Y necesitas escuchar esas voces para que no estés perdido. ¿Cómo usa Dios entonces a estas personas, a estos testigos, para conducirnos a Cristo? Y entonces, ¿cómo debemos responder? Con fe y llevar a otros ahora, que tú ya encontraste a Cristo, llevar a otros también a encontrarlo. Y de eso vamos a hablar hoy. Dios en su gracia soberana envía personas, envía testigos para señalarnos a Cristo. En mi caso lo hicieron cuando yo tenía 17 años. Y despertaron en mí fe, me di cuenta de lo pecador que era, me arrepentí de los pecados que yo había hecho y empecé a llevar una vida recta, lo más recta posible delante de Dios. Y empecé a aprender a vivir esa vida cristiana. Empecé a aprender a confiar en Dios para mi vida. Y mi vida fue transformada por completo. No tenía ningún sentido mi vida hasta que yo encontré a Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios que lo encontré a los 17 años. Y mi vida fue transformada. Así que de eso vamos a hablar. Y la voz ya se me va. Vamos entonces aquí a nuestros puntos. Los puntos el día de hoy van a ser del testigo enviado, un hombre enviado de Dios. Número 2, un testigo que señala a la luz. Y número 3, un propósito que todos crean. Entonces vamos a nuestro primer punto. ¿Está bien? ¿Listos? Ok. Vamos a hablar del hombre enviado de Dios, dice el pasaje, ¿verdad? Juan 1:6, dice así, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, esto hace un claro contraste entre Jesús y Juan el Bautista. Jesús no fue creado, ¿verdad? Jesús también fue enviado al mundo, pero el mundo fue creado por él. Juan no. Juan era un hombre común y cualquiera, como tú y como yo, una persona cualquiera, ¿ok? Pero esta persona cualquiera había sido enviada por Dios con un propósito en su vida. Y esto no es solamente para Juan, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Necesitas descubrirlo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, Juan el apóstol presenta a Juan el Bautista, así se le llamaba. De hecho, es interesante el nombre Juan. Juan significa gracia de Dios, significa misericordia de Dios. Y básicamente, en su significado más claro y profundo, significa regalo de Dios. ¿Quién se llama Juan aquí? Necesitamos ponerle Juan a alguien, ¿verdad? Es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Bueno, esto destaca el hecho de que Dios está enviando regalos, por así decirlo, ¿verdad? Personas como un regalo a esta humanidad para guiarlos a Cristo. Ese me gustó la idea así. El énfasis entonces recae en la soberanía de Dios enviando personas por el mundo para contarle al mundo acerca de su Hijo Jesucristo.
el énfasis está en que Dios envía, y Dios nos envía a todos aquí a contarle a este mundo quién es la luz. Tú eres también un hombre enviado de Dios, una mujer enviada de Dios, que se llama un regalo de Dios. Juan, ¿verdad? Tenía un propósito definido. Juan aparece como un hombre real, que vivió, ¿verdad?, en un tiempo específico, un hombre histórico, humano, completo, cuya vida y ministerio se desarrollan bajo la dirección de Dios. De hecho, su nacimiento fue anunciado proféticamente. De hecho, su mamá no podía tener bebés y fue un milagro su nacimiento, su concepción y su nacimiento. También Juan, el papá de Juan, ¿verdad?, tuvo una visión de parte de Dios. Dios le dio instrucciones sobre su hijo. De hecho, Dios le dijo que se llame Juan. Él va a ser un regalo a este mundo. Y Dios dirigió toda su vida por completo hasta el día en que perdió la vida y le quitaron la cabeza, ¿verdad? Juan aparece así, como un hombre real y con un ministerio auténtico guiado por Dios. Yo creo que todos anhelamos tener esa seguridad de que lo que yo estoy haciendo es un trabajo que Dios me dio, y todo lo demás que hago sirve al propósito de ese ministerio, como fue la vida de Juan. ¿Dónde están las promesas de ese testigo? Vamos a ver algunas profecías y cumplimiento de la profecía del nacimiento de Juan el Bautista. La primera está en Isaías 40. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y esa profecía de Isaías 40, Juan el Bautista se la atribuye a sí mismo. Yo soy alguien que clama en el desierto, prepara el camino. Y luego Jesús habla de Juan el Bautista y también dice, ¿verdad?, él era alguien que clamaba en el desierto y vino a preparar el camino. Ese es un cumplimiento de la promesa de Dios hecha cientos de años antes de que un día iba a venir primero Juan el Bautista y entonces vendría el Mesías. El pueblo judío sabía estas cosas. Malaquías 3:1 es la siguiente profecía acerca de Juan el Bautista. Y dice la profecía, dice Dios, ¿verdad? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y los judíos entendían: primero viene el mensajero, el que prepara el camino delante de mí, y luego vendrá súbitamente el Señor a su templo. Y eso se cumplió completamente en la venida de Juan y en la venida de Jesús, en el inicio del ministerio de Jesús. En su nacimiento, cuando queda embarazada Elizabeth, dice Lucas y cuenta sobre cómo es que sucede el milagro. Lucas 1, 13 al 17 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías es el papá de Juan el Bautista, le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Ellos oraban por un hijo. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, que también ya era anciana, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Regalo de Dios, ¿verdad? Juan. Y tendrás gozo, Zacarías, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. De hecho, Juan el Bautista es considerado todavía uno de los profetas. Pasaron 400 años de silencio y después el último profeta, como del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y Jesús incluso dice: más grande que cualquiera de los otros profetas es Juan el Bautista. Dice: será grande delante de Dios. Estaba consagrado completamente a Dios aún desde el vientre de su mamá.
No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Te acuerdas la escena? María visita a su prima Elizabeth y salta el niño, ¿verdad? En el vientre. Y salta Juan el Bautista, está en el vientre de su mamá y salta, ¿verdad? Dice que fue lleno del Espíritu Santo ahí. Perdón. Dice, y este niño hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Profecía y promesas cumplidas en Juan el Bautista. Parece increíble y es un milagro, obvio. Sin embargo, en nuestra vida también es así, hermanos. Dios te creó, dice que Él estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Y así naciste tú. No eres un accidente. Si a tu mamá se le cuatrapearon ahí las pastillas, ¿verdad? O las fechas. No eres un accidente. Dios te planeó y te tiene aquí con un propósito en tu vida. Así como a Juan el Bautista. Y tenía un propósito en su vida, hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, Dios de ellos. Dice, e irá delante de él, o sea, delante del Señor. Antes que Jesús iba a aparecer Juan el Bautista. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué metemos a Elías aquí? Bueno, la comparación es increíble entre Elías y Juan el Bautista. Un Elías con un poder de parte de Dios, que él oraba y dejaba de llover, oraba y volvía a llover, ¿verdad? Que resucitaba muertos, ¿verdad? Que hacía que el aceite no se acabara en un tiempo, que hacía caer fuego del cielo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tenía un poder tremendo y un espíritu como el de Elías, un espíritu humilde, dependiente completamente de su Señor. Así era Juan el Bautista. Y tenía eso para hacer volver, otra vez el propósito, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Tenía ese poder. Ahora, cuando tú eres testigo, recuerdas, ¿verdad? Vendrá el Espíritu Santo y me serán testigos. Es igual para nosotros. Tú recibes ese poder y ahora tú eres el enviado de Dios, el hombre y la mujer enviados de Dios para que otros crean en Jesús, para guiarlos a Él. Y tienes poder para hacerlo, el poder que tiene la palabra de Dios en tu vida. Y dice que estaba haciendo eso Juan para preparar al Señor, a Jesús, un pueblo bien dispuesto. Cuando nace, ¿verdad? Hay todavía profecías ahí y le dicen, y tú niño, Lucas 1, 76 al 79, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás otra vez delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Esa es parte de lo que somos nosotros, hermanos. Nosotros estamos aquí para preparar ese camino, para dar conocimiento de salvación al pueblo que no conoce a Dios, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Hablamos de eso en el mensaje anterior. Que habitan en tinieblas y es sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Ese era Juan el Bautista. Y nosotros como testigos, como un Juan el Bautista hoy, necesitamos preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Es increíble la tipología ahí. Así como Juan fue enviado por Dios con una misión definida, la iglesia, cada uno de los que estamos aquí, la iglesia hoy participa y debe participar activamente. Por eso esto, hermanos, no es un espectáculo
donde yo estoy aquí, ¿verdad? Como si estuviera cantando o algo así. Y ustedes están allá admirando al cantante. No, no, no. Aquí este es un salón de clases, ¿verdad? Aquí yo como maestro les leo y les explico la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida y entonces tú aprendes de la palabra de Dios, sales por esa puerta para cumplir tu misión en esta vida. Porque la iglesia hoy debe participar activamente en la obra del Evangelio como un pueblo enviado para anunciar a Cristo. Esa es nuestra función, no para anunciar que aquí hay otra iglesia más, o sea, sí lo hacemos, pero hay que principalmente anunciar la salvación en Cristo Jesús a personas que no conocen a Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? Yo creo que este siguiente año esta iglesia debe moverse hacia eso y que cada uno de nosotros pueda compartir el mensaje de salvación a otros, siendo testigos de lo que tú ya has vivido en Cristo Jesús. La Escritura entonces enseña que la fe avanza mediante personas, mediante testigos enviados por Dios para proclamar el Evangelio. ¿Dónde dice eso? ¿A dónde conectaste la historia de Juan el Bautista con nosotros? Gracias por preguntar. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es, que se identifique como cristiano. ¿Y cómo se va a identificar a alguien como cristiano? Bueno, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído? No puedes identificarte como cristiano si no has creído en Cristo Jesús. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es obvio, ¿verdad? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí ya entramos tú y yo. ¿Quién les va a predicar? ¿Tú y yo? No, pero yo no soy pastor. No estamos hablando de pararte en un púlpito. Tú, con lo que tienes de conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú abres tu boca y le compartes la palabra de Dios a otro, estás predicando. Ni siquiera tomaste hijos del trueno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estás predicando la palabra de Dios. Pero necesita haber quien les predique. Y luego, ¿y cómo predicarán? Si no fueran enviados. Y entonces Jesús dice, ahora yo les envío. Así como yo fui enviado, ahora yo los envío. Como ovejas en medio de lobos. Cuídense. Pero tienen que ir. Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso somos tú y yo. Vivir bajo esa convicción de ser enviado, de ser un testigo enviado al mundo, nos debe impulsar a dar testimonio fiel con nuestras palabras y con nuestras vidas. No solamente con palabras. Mira, pasa esto, sucede esto. Tú no quieres hablar de Cristo, aunque Cristo ya te salvó, pero no quieres hablar de Cristo porque qué pena decir que soy cristiano, porque no llevo una vida que refleje que soy cristiano. Y entonces mejor te quedas callado, ¿verdad? No le pones una calcomanía a tu carro de que soy cristiano, porque así te pones cuando manejas, ¿verdad? Y cosas así. O pasa, la otra cuestión que pasa es que tú vives como cristiano y dices, no, mi testimonio que hable, ¿verdad? Y no mis palabras, que vean mi vida. No. Si ya vives una vida como cristiano, háblale a la gente de Cristo. Porque lo que tiene poder para transformar las almas es la palabra de Dios, no tu testimonio. Porque un día, tarde que temprano, vas a fallar. Pero Cristo nunca falla. Tú necesitas no presentarte a ti, necesitas presentarles a Cristo como la salvación para sus vidas. Así que el envío divino conduce naturalmente a una misión específica que Dios asigna a su siervo. Juan el Bautista tenía una misión específica. Era un testigo que señala
la luz, nuestro segundo punto. Un testigo que señala la luz. Entonces viene Juan el Bautista con toda esta situación de profecía y su nacimiento milagroso, el presentarse ante el pueblo judío. Mira, los judíos habían empezado a bautizar y entonces bautizaban a quienes no eran judíos, pero querían ser judíos de religión, no podían ser judíos de sangre, pero querían ser judíos de religión. Y entonces para entrar a ser judío de religión, te bautizaban, ¿ok? Y entonces Juan aparece en escena, en ese momento, y llama a los judíos a bautizarse. Le dice, tú te crees judío, no eres judío. Se es judío en el corazón, internamente, como luego Jesús también lo explica, ¿verdad? Ustedes se creen judíos porque son hijos de Abraham. Pero Dios puede levantar judíos aún de estas piedras, hijos de Abraham, aún de estas piedras, les dijo. No se trata de una cuestión de sangre, de que mi familia es cristiana y pues ahí voy yo con ellos. No, la salvación es personal. Aunque tu familia sea cristiana, tu salvación es tu problema. Es tu situación entre tú y Dios, entre tus pecados y Dios. Es personal. Así que necesitamos ser testigos de la luz donde quiera que estemos. Dice el pasaje, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. El para indica el propósito. ¿Para qué nació Juan el Bautista? Para que diese testimonio de la luz. Y él empieza a llamar a los judíos a salir a bautizarse. Y dice que muchos iban y eran bautizados por Juan, arrepentidos de sus pecados. Y les decía, bola de víboras, ¿verdad? Y pues es que él era así, ¿verdad? Muy fuerte en su mensaje, pero con una preocupación real por las almas. Y no era suave, hermanos. Era de verdad, eres un pecador, estás en un problema con Dios. Y el ser judío de sangre no es suficiente. El ser circuncidado en la carne no es suficiente. Necesitas una circuncisión del corazón, sacar la carne de ahí. Y ese era el llamado de Juan el Bautista. Dice que hasta gente del Sanedrín, gente farisea, fueron y respondieron al bautismo de Juan. Y se arrepintieron de sus pecados, hermanos. Juan era un testigo que señalaba a esa luz verdadera. Ahora, Juan vino por un testimonio. La palabra ahí, testimonio, tiene la misma raíz de nuestra palabra en español, martirio. ¿Ok? Martirio. Implica sufrimiento. Implica darlo todo por lo que vas a decir. Afrontar las consecuencias, no importa lo que diga y lo que venga en mi vida, y sufrir por mantenerme firme en mis convicciones. Todo eso involucra el testimonio. A Juan le costó su cabeza, a Juan el Bautista, ser testimonio, fue un mártir. Su vida y su ministerio se orientaron toda en una sola tarea, clara, pública, declarar la verdad acerca de la luz. Entonces Juan el Evangelista establece una distinción, ¿verdad? Juan cumple su misión al dirigir la fe hacia Cristo. Él no es Cristo, porque hubo esa confusión también. De hecho, Juan el apóstol, el amado del Señor, empezó a seguir a Juan el Bautista. Era un discípulo de Juan el Bautista cuando aparece Jesús. Y muchos de los discípulos que habían seguido a Juan, muchos de los fariseos tenían la duda si Juan era el Cristo, el Mesías esperado. Hasta le mandaron a preguntar, ¿eres tú el Mesías que había de venir? ¿Eres tú ese Mesías? Y él claramente les declaró, no.
Yo no soy ni digno de atar o desatar las correas del calzado del que viene después de mí, que es antes de mí, porque era antes de mí. Dice. Él sabe bien quién es Jesús, que es Dios. Dice, Él vendrá después de mí, aunque es antes de mí, pero yo no soy el Cristo. Yo simplemente estoy anunciando que Él viene. Estoy anunciando que Él viene. Juan cumple su misión al dirigir la fe a Cristo, algo que es claro para nosotros que debemos hacer. Estamos tan acostumbrados a crear estrellas, a gente popular, gente, ¿cómo se dice? Famosa, ¿verdad? Gente que le aplaude, wow, ¿verdad? Oh, no, ey. Se los he dicho varias veces, en esta iglesia nadie le va a robar la gloria a Cristo. Todos somos miembros de la iglesia, con diferentes funciones. Yo nada más soy el pastor, pero hay diferentes funciones en la iglesia. Pero toda la gloria, porque Él hace la obra, toda la gloria es para Él. De Él y para Él es la gloria. Y lo que somos y lo que logremos en esta iglesia, y toda la gloria es para Él, no es por mí, no es porque qué buenas ideas tiene Robert, ¿verdad? Qué buena es la hermana fulanita de tal. No, si todo eso nació porque Dios lo puso en nuestro corazón. Dios nos ha guiado, Dios nos da la gracia, Dios hizo que no nos atropellaran en el crucero, que la gente bajara su vidrio para recibir un mensaje. Toda la gloria es de Dios. Esa es la función de un testigo: señalar la luz, señalar a Cristo. Entonces no es cuestión de ponerse de ejemplo uno, ¿verdad? Sí, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho a través de mí, pero llevamos a la gente no hacia nosotros. Uno de los problemas con el discipulado es ese, que también hemos querido erradicar. La codependencia se llama, ¿no? Porque la gente dirige la gente hacia sí misma. No, yo soy otro discípulo de Jesús que te está trayendo para que lo sigas igual que yo lo sigo a Él. Entonces no creamos dependencia unos de otros. Puedo orar por ti, puedo preocuparme por ti, te amo y todo, pero tienes a Cristo y tienes entrada directa a Él. Sigue a Cristo, esa es la función. El testimonio de Juan se expresa entonces con humildad. De hecho, él dice, ¿verdad? Es necesario que Él sea el que crezca y yo mengüe. Y de hecho sucede. En cuanto aparece Cristo Jesús, algunos de los discípulos de Juan se van con Él y lo siguen. Y luego está bautizando Jesús, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, de otra parte del río Jordán. Y luego el ministerio de Juan pues desvanece, a él lo encarcelan. Y entonces Jesús y sus discípulos están bautizando ahora. Y el ministerio de Jesús crece y el ministerio de Juan disminuye. Esa es la perspectiva que debemos tener como siervos de Dios. De hecho, el liderazgo en la iglesia debe ser un liderazgo servicial, así lo hemos llamado. Liderazgo servicial. Aquí el que quiere ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Porque se trata de exaltar al Hijo de Dios. Si vamos a ser testigos, como Juan el Bautista, debemos exaltar al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí Juan, el escritor del Evangelio? Mira, Mateo 3 explica, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso era lo importante del mensaje. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. Más adelante dice que a Juan venía, ¿verdad? Salía a Juan el Bautista, a él Jerusalén y toda Judea y la provincia de alrededor del Jordán. Claro, preparó el camino.
Y dice que todas esas personas que venían de estas ciudades eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Pero cuando le mandan preguntar, ¿verdad? Él insiste en que debemos exaltar a Jesucristo. Exaltar a Jesucristo. Déjame... más adelante ahí, en Juan 3, 27 al 30, faltó ponerlo ahí en la pantalla, dice que le preguntaron, respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y estoy bien con eso. Y no le quitó la gloria a Cristo Jesús. De hecho, cuando lo ve venir, ¿tú te acuerdas? Y les dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que varios de sus discípulos se fueron con Jesús. Exaltar a Jesucristo es el corazón entonces del testimonio. Cuando Cristo es santificado en el corazón, ¿verdad? Que lo amas y lo aprecias, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra forma de vivir comunican con claridad quién es Jesús en tu vida. ¿Quién es Jesús en tu vida? La Escritura nos llama a vivir preparados para decirle a las personas que pregunten alguna razón de por qué tú eres así. Y entonces cuando la gente te pregunta, ¿por qué eres tan diferente? ¿Por qué no te emborrachaste el 31? Espero que no se hayan emborrachado, ¿eh? ¿Por qué no te emborrachaste el 31? Que todos estaban bien borrachos ahí tirados y todo. ¿Eras el conductor designado o qué pasó? No, dirígelos a Jesús, no le digas, no, yo antes era borracho, pero ahora ya logré salir. Y si no fue por ti, fue por Jesús. Háblales de Cristo Jesús y de tu nueva vida en Cristo Jesús. Dice 1 Pedro 3:15, esto es lo que debemos hacer. Santifica a Dios el Señor en tu corazón, o sea, vive con Jesús en tu corazón, y luego debes de estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti. Así que cada uno de nosotros somos esa luz, y la gente naturalmente se acerca a ti cuando va a tener alguna situación, un problema. El problema es que tú te la pasas contando tus problemas y llorando como la muñeca fea por los rincones, ¿verdad? Con tu amigo el recogedor y el sacudidor. ¿Cómo vas a dar testimonio de que tienes un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios que te consuela, un Dios que te da esperanza, que te da guía? Háblales de ese Dios. En medio de mi problema, en mi situación, yo puedo estar bien porque tengo a Dios conmigo. Dios está con nosotros, ¿sí o no? Sí, amén, ¿verdad? Y entonces cuéntale a la gente cuando se acerque con sus situaciones, con sus problemas, interésate por ellos. Pues no mostramos interés, hermanos, vamos a seguir aquí los mismos de siempre. Necesitamos vivir vidas que exalten a Cristo, que lo hagan visible en nuestra vida, y entonces eso dirigirá a otros a la fe en Cristo Jesús, como pasó contigo un día. Entonces, debemos vivir una vida que exalta a Cristo. Una vida que exalta a Cristo hace visible la luz y entonces dirige a otros hacia la fe, como lo hizo Juan el Bautista. Mi tercer y último punto aquí. ¿Cuál es el propósito entonces? Que le aplaudieran a Juan, que él se peleara con todos, que él tuviera muchos discípulos, ¿no?
que él tuviera sucursales de Juanes el Bautista, ¿verdad? Tampoco, aunque los tuvo. En Hechos, uno se encuentran por ahí a unos discípulos que andaban bautizando y les dijo, pues, ¿por qué andan bautizando ustedes? Recibieron el Espíritu Santo y dijeron, no sabemos si existe Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué andan bautizando? Pues bautizamos por el arrepentimiento de pecados que nos enseñó Juan el Bautista, y les explicaron ahí acerca de Jesús. Sí había otros que siguieron con las enseñanzas de Juan el Bautista, pero nunca se encontraron con Jesús. Hubo que enseñarles acerca de Jesús a ellos, a Apolos también, en Hechos. Bueno, no, había un solo propósito en la vida de Juan el Bautista, y era que todos crean, que todos crean. Si quieres tener un propósito, ya ves que viene el año nuevo, ¿no? Y entonces hacemos propósitos. ¿Quién va a bajar de peso el próximo año? Allá bien arriba, Gus, hasta arriba, sí, ¿no? Hoy tuve problemas para ponerme este traje. Dije, no, ¿qué está pasando? Bueno, el próximo año, el 1 de enero, bueno, el 2 porque el 1 todavía hay recalentado. Y van a llegar la rosca con rellena de nata, ¿verdad? Bueno, el 7, pues el 7. Necesitamos proponernos que nuestra vida sea para que todos crean. ¿No te parece un buen propósito? Que a través de mi vida todos lleguen a conocer de Cristo. Ya es problema de ellos si quieren recibirlo, si no quieren recibirlo. Pero de que tuvieron la oportunidad de rendir su vida a Cristo, personas que se acercaron a mí, la van a tener. Ese sería un buen propósito para tu vida, ni siquiera de año nuevo. Entonces, la frase que para que todos crean por medio de Él o por Él, que dice aquí, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él, indica el medio humano que Dios utiliza para llevar personas a Cristo. Dios, mira, lo hubiera hecho a través de los ángeles, si Él hubiera querido. Dice que si nosotros callamos, las piedras gritarían. Pero Él, por alguna extraña razón, quiso que los seres humanos que han conocido a Cristo como su Señor y su Salvador, lo dieran a conocer a otros. Y tuviera cada persona en el mundo, por lo menos una vez en su vida, la oportunidad de aceptar o rechazar a Cristo Jesús. Y sabes que hay personas en el mundo hoy, 2025 todavía, porque vengo escuchando esta misma frase que voy a decir desde que yo me convertí en el 1991. Y esto sigue pasando hoy, 2025. Hay gente en este mundo que nunca en su vida ha escuchado quién es Jesús. No saben quién es Jesús. No saben de Él. Dice que tú no deberías tener la oportunidad, dicen alguien en misiones, ¿verdad? Tú no deberías tener la oportunidad de escucharlo 2 veces cuando hay personas en este mundo que no lo han escuchado una sola vez acerca de Jesús. Este texto entonces mantiene intacta la doctrina bíblica de la salvación. Dios concede la fe, pero requiere, porque así lo diseñó Él, requiere de medios humanos, personas que con su vida den testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos. Dios va a abrir los ojos de esas personas. Dios los va a convencer de pecado, tú no. Así que no requieres un supercurso de evangelismo, aunque damos un curso de evangelismo. No necesitas teología sistemática, aunque vamos a aprender teología sistemática. No necesitas el superconocimiento de la Biblia, haberla leído por fin, por una ocasión completa. No lo necesitas. Con lo que Dios te alcanzó a ti y tú se lo compartes a otra persona, es suficiente, porque Dios puede hacer mucho con poco. A mí me sigue impresionando la vida de Jonás. Jonás,
que te dije que es como Juan, también era un regalo de Dios. Pero Jonás, el de la ballena, Jonás, no era ballena, ¿verdad? Pero era un pez grande. Bueno, Jonás, le dicen, ve a Nínive, esa gran ciudad, y diles, ¿verdad? De Nínive de aquí a 3 días será destruida, si no se arrepienten. Es una ciudad que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. No tienen conocimiento de Dios. Ve, Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Agarró para España. Ay, los que van a España, perdón. Agarró para Tarsis, que es España ahora. Agarró para Tarsis, ¿verdad? En contra de la voluntad de Dios. Y allá tú sabes toda la historia, pasa el capítulo 2, 3. Cuando regresamos, está otra vez Dios hablando con Jonás y le dice, Jonás, ve a Nínive, a esa gran ciudad que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. Y diles, ¿verdad? De aquí a 3 días Nínive será. Y ya Jonás fue. ¿Sabes cuál fue la predicación de Jonás? O sea, el libro de Jonás, que es el profeta Jonás, no es un libro de profecía, es la historia de Jonás. La única profecía de Jonás es, de aquí a 3 días Nínive será destruida, de aquí a 3 días, y pasó por la ciudad diciendo eso, de mala gana. Yo sé cómo la ciudad completa se arrepintió, se pusieron en ayuno, hasta los animales pusieron en ayuno para que Dios los perdonara. Una predicación que no tenía ni introducción ni conclusión, punto 1, punto 2, punto 3, tipología, exégesis, hermenéutica. De aquí a 3 días Nínive será destruida, fue todo lo que dijo. Y toda la ciudad se convirtió. ¿De quién era? El poder de Dios. Pero requería Dios un testigo humano. Porque el poder está, hermanos, en su palabra. Él dice, no era él la luz. Juan explicando, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El poder está en la palabra de Dios. No, el poder está en el mensaje, no en el mensajero. Dice Juan 1, 35 al 37. Al siguiente día otra vez estaba Juan. Acuérdate, cuando dice Juan es Juan el Bautista. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y mira, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Era Juan y su hermano, ¿verdad? Pero no dice yo Juan y mi hermano, no. Dice y 2 discípulos, ¿verdad? Juan 10, 40 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, este es Jesús, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. O sea, Jesús y sus discípulos llegaron a donde Juan el Bautista y sus discípulos habían estado bautizando. Y muchos venían a él, a Jesús, y decían, Juan el Bautista, a la verdad ninguna señal hizo como Jesús. Ya había convertido el agua en vino y muchas otras cosas. Dice Juan el Bautista, ninguna señal hizo. O sea, tú para ser un buen testigo de Cristo no necesitas hacer milagros. Que ores y la gente se sane. ¿Sí es claro? Juan no hizo ninguna señal. Pero todo lo que Juan dijo de Cristo, todo lo que Juan dijo de era verdad. ¿Y qué fue el resultado? Muchos creyeron en él allí. Por el testimonio de Juan y encontrarse con Jesús. Dice, muchos creyeron en él. Y Juan cumplió su misión, que creyeran por él, que creyeran por él. El poder entonces está en la predicación de la palabra. Y no estoy hablando, otra vez digo, de estar atrás de un púlpito. Es que tengas la valentía, la Biblia lo llama el denuedo, la valentía de mencionar a Jesús en tu día a día. Que si vas a comer a un restaurante, no te dé ninguna vergüenza orar por tus alimentos, algo tan sencillo.
Nosotros hemos hecho eso así, ¿verdad? Estábamos el otro día, pues creo que aquí está. Estábamos el otro día orando por unas gorditas en un mercado. Y Señor, ¿verdad? Te pedimos que le quites la grasa a estas gorditas, ¿verdad? Y que no nos hagan daño. Quítale todas las bacterias en el nombre de Jesús. Y una persona a un lado escuchó nuestro... Oigan, ¿ustedes son cristianos? Sí, son. ¿Y a qué iglesia van? Pues ando buscando una iglesia y todo. Y está entre nosotros hoy. Romanos 1, 15 al 17. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma. Quiero ir a todos lados, hermanos, a llevar este evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. Cristo murió por mí. ¿No le puedes decir eso a alguien? El evangelio es Cristo murió por mí, no Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El evangelio es Cristo murió por mí, no Dios tiene un regalo de vida eterna para ti. Eso es la consecuencia de que Cristo murió por nosotros y nos da vida. Pero el evangelio es Cristo murió en mi lugar, el lugar donde yo debería estar por mis pecados. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es el que tiene el poder. La fe nace entonces cuando la palabra de Dios, la palabra acerca de Cristo es proclamada. Pero ¿quién la va a proclamar? Somos nosotros. Nosotros somos quien proclama a Dios. Usamos las redes sociales. El problema con las redes sociales para proclamar a Dios es que pues tiene algoritmos. Entonces, nuestra página cristiana está diseñada para que la sigan otros cristianos. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a trabajar en eso en redes sociales este año. Todos los que estamos aquí en tus redes sociales tienes amigos no cristianos, ¿sí o no? Un chorro de amigos cristianos. Yo tengo como 2,000 seguidores en mi red, no en la de la iglesia. En Facebook, porque soy viejito, ¿verdad? Tengo Facebook. Entonces, tienes que agarrar lo que Naye y su equipo de redes hacen muy bien, copiarlo, o ¿cómo se dice? Compartirlo en tu red, para que tus amigos que no son cristianos, y así ya estás proclamando. Es un clic, te da pena. No me avergüenzo, dice Pablo. Si se van a alejar de tu red y pierdes seguidores porque eres cristiano, se la perdieron ellos. Pero yo no tengo por qué cambiarlo. Tengo un chorro de médicos, especialistas y todo que me siguen en la red. Y yo lo único que predico son cuestiones cristianas. Lo único que posteo son cuestiones cristianas. Ahora, en tu día a día, no solamente en la red, habla naturalmente en tu día a día de Cristo. Y si te encuentras con alguien, oye, un folleto, ¿no le puedes dar a alguien? Al de la gasolina, al que te atendió, al que te cobró, al de las tortillas, al que te vendió la fruta, donde quiera que vayas, deja un mensaje de salvación. Te van a preguntar y tú estarás listo para responder: Cristo murió por mí. Entonces la fe nace cuando la palabra acerca de Cristo es proclamada, y entonces deja a Dios hacer lo que es de Dios. Dios obra con poder en los corazones. ¿Está claro? Vamos a hacerlo, ¿no, hermanos? Porque, oye, Dios nos está trayendo por esto, y justo hoy, que es el último mensaje de este año, toca hablar y comparar nuestra vida con la de Juan el Bautista. Y yo creo que es un buen propósito de año ser un Juan el Bautista el próximo año. Déjame concluir aquí entonces. Dios en su gracia ha establecido un orden claro. Envía testigos fieles para anunciar a Cristo.
concede fe en los pecadores que serán reconciliados con Él. Hoy, el llamado del Evangelio es a recibir a Cristo con fe, si nunca lo has recibido. A vivir como hijos de Dios, para que puedas dar testimonio fiel de la luz que trajo Cristo a tu vida y la luz que puede traer Cristo a este mundo. ¿Ok? Entonces, tarea número 1 para el próximo año. Identifica tu lugar de misión. ¿Cuál es tu lugar de misión? Pues ahí donde pasas más tiempo. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu casa. A lo mejor eres el único cristiano en la casa. Permítanme, voy a orar. Ahí viene el cristianito, ¿verdad? Ya nos exhibiste, ¿verdad? Ahora todos vamos a tener que orar. Pues no importa, ¿verdad? Pues tú vas a orar. Si te hacen, ahora se llama bullying, ¿no? Si te hacen bullying por eso, aguanta. Te hablé del martirio, que es ser testigo. Pero tú vas a orar. Cuando alguien te cuente un problema, después de hablar y platicar y todo, dile, ¿me permites orar? Te van a decir que sí. ¿Me permite? Es que eres cristiana, ¿va? Pues sí, soy cristiana. No, yo no, gracias. Bueno, no quiere, gracias, ¿va? Pero da testimonio, identifica tu lugar de misión, donde estás. Número 2, menciona a Jesús, al menos una vez, en cualquier conversación. Habla de Jesús, habla de tu vida con Cristo. Saca la plática, ¿verdad? ¿Cómo va el trabajo? No sé qué, el clima, no sé qué, ¿verdad? La familia, sí, la familia, ¿verdad? La familia, la ocupación, ¿verdad? Y luego, no, pues el domingo. ¿Y tú qué haces el domingo? ¿Ya vas para dónde? Para la religión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces el domingo? No, pues me quedo acostada y no sé. Y tú estás esperando que te pregunte, ¿y tú? ¿Verdad? Y si no te pregunta, pues así como eres, ¿verdad? Y pues fíjate que y dile, ¿verdad? Yo los domingos voy a la iglesia, ojalá si vengas a la iglesia. Yo los domingos voy a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la católica? No, fíjate que mira. Y le empiezas a compartir. Es algo que enseñamos que se llama forma. Familia, ocupación, religión, mensaje, le hablas de Cristo, y amistad, y generas una amistad con ellos. ¿Se te queda? Forma en tu mente. Familia, ocupación, religión, mensaje y amistad. ¿Te gusta? Vamos a usarlo este año, hermanos. Una y otra vez. Número 3, ora por una oportunidad de compartir tu fe con alguien cercano y tráelo a la iglesia. A esta iglesia, por favor. Vas a llevar a otra. No porque estén haciendo mal o bien, simplemente porque yo no sé qué están haciendo las demás iglesias, pero sí sé lo que estamos haciendo aquí. Entonces, Dios envía testigos para que Cristo sea conocido. Concede Él la fe para que crean. Él forma hijos, pero nos quiere usar a nosotros como usó a Juan el Bautista. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.